La clase de hoy nos vamos a enfocar en realizar ejercicios para obtener las respuestas, los voltajes, las corrientes, las frecuencias de resonancia, los tiempos, las constantes de tiempo, etcétera. Listo, que esto es lo que finalmente yo les voy a preguntar en el parcial. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta que tenga me interrumpe. Este primer ejercicio dice lo siguiente: calcular el tiempo y voltaje de estabilización del siguiente circuito utilizando un voltaje de entrada de 10 voltios. ¿Listo? Es decir, la fuente de entrada es de 10 voltios y, y por otro lado nos piden el tiempo y el voltaje de estabilización. Es decir, nos piden tau, obtener los 5 tau que hacen que el sistema logre estabilizarse y el voltaje, pues cuando la señal ya ha obtenido un voltaje estable. Y lo primero que tenemos que mirar es el circuito que nos proponen. En este caso nos están proponiendo un circuito RC, es decir, compuesto por una resistencia en serie con un capacitor. La resistencia en este caso es de 2 kiloohmios y el capacitor es de 50 microfaradios. Entonces, para obtener el tiempo de estabilización, primero debemos obtener tau. Tau es la constante de tiempo en donde, digamos, la constante de tiempo está definida como cuando logramos obtener el 66% de la señal, el tiempo que me conlleva a obtener el 66% de la señal final. En este caso sería el voltaje final. Entonces, digamos, esta es la señal que voy a obtener a la salida de ese circuito. Entonces, aproximadamente cuando tengamos el 66%, ese va a ser tau. Entonces, calculémoslo. Tau para un circuito compuesto por un resistor y un capacitor se calcula con la multiplicación de la resistencia por la capacitancia. Es decir, para este caso, 2 kiloohms por 50 microfaradios. Entonces, 2 kiloohms pues es 2 por 10 a la 3 y 50 microfaradios sería 50 por 10 a la menos 6. Al realizar esta multiplicación, me da un resultado de 100 milisegundos. ¿Listo? Es decir, 100 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Listo? Este es tau. Sin embargo, tau está definido para el 66% de la señal, es decir, aproximadamente por acá. ¿Listo? Aproximadamente este tiempo de acá. ¿Listo? Sin embargo, nos piden el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización, es decir, es cuando el sistema ya ha llegado a un voltaje estable. Entonces, para este caso podemos ver que la señal aquí, ya esta parte, ya se empezó a estabilizar. Nosotros consideramos que la señal se estabiliza cuando ha recorrido 5 tau, 5 constantes de tiempo. Entonces, multiplicamos este tau por 5, es decir, 5 por 100 milisegundos me da un resultado final de 500 milisegundos. Es decir, en 500 milisegundos se va a obtener, se va a considerar que la señal ha llegado a su valor estable. ¿Listo? Que ese valor estable es del 99.3%. 5 tau es cuando la señal ha llegado al 99.3%, es decir, prácticamente el 100% de la señal final. Listo. ¿Cómo obtenemos el voltaje de estabilización? El voltaje de estabilización para un circuito RC es el mismo voltaje que hay a la entrada. ¿Listo? El voltaje de la entrada, el voltaje a la salida en un régimen estable es igual al voltaje que se está colocando a la entrada, es decir, 10 voltios. Entonces, el voltaje tendiendo al infinito, es decir, mucho tiempo después, va a ser de 10 voltios. Realizamos la simulación y obtenemos el siguiente resultado. Entonces, vamos a simular ese circuito y nos vamos a dar cuenta de esta gráfica que yo realicé allí. ¿Listo? Entonces, creamos una nueva simulación. Voy a escribir ejercicios, circuitos, RLCs. ¿Listo?
Claro esa primera parte, Cristian. Sí, profe, hasta el momento no hay como dudas. Listo. Entonces, agregamos el capacitor, agregamos el resistor. Hay que aprender a manejar bien los simuladores, ¿listo? Porque yo he visto que tienen falencias con los simuladores. Si usted maneja bien el simulador, le va a permitir eh, verificar o corroborar los resultados que usted está haciendo teóricos en el papel. Listo, aquí tenemos el resistor, el capacitor y colocamos el generador de señales. ¿Listo? Bueno, entonces conectamos estos elementos y, bueno, coloquémoslo para organizarlo un poco mejor, iría así. ¿Listo? Colocamos la tierra, entonces venimos acá, colocamos la tierra y listo, aquí ya tenemos nuestro circuito. Ahora vamos a colocar, en este caso, una gráfica análoga para poder ver la respuesta en el tiempo. ¿Listo? Esta resistencia, según el ejercicio, nos decía que era de 2 kilo ohms, entonces colocamos 2K y el capacitor decía el ejercicio que era igual a 50 microfaradios. Entonces colocamos 50 microfaradios. Listo. Entonces damos simular para que nos aparezca esta ventana del generador. Si por casualidad usted lo cierra, al usted intentar nuevamente simular, ya no le va a aparecer. Para que usted le aparezca nuevamente esa ventana, vienen a Graph y seleccionan, espera a ver que no, creo que no. A ver dónde es que está. Creo que toca simular, vamos a ver. Simula y aquí en Debug aparece Signal Generator, ¿listo? Y ahí vuelve y saca otra vez esta ventana. Entonces, la idea es colocar una frecuencia muy lenta para, para que los cambios de la señal no sean tan rápidos y no empiece el capacitor a descargarse y cargarse. Es decir, nosotros necesitamos que la señal la podamos ver cuando se cargue y cuando se descargue. Entonces hacemos que la señal de entrada sea muy lenta. Si a mí me da por colocar, por ejemplo, un kilohertz, pues esa señal va a variar mucho y seguramente digamos, el capacitor ni se alcanza a cargar completamente ni a descargar completamente. Entonces, no obtendríamos de esa manera la gráfica que esperamos obtener. ¿Listo? Entonces, colocamos una frecuencia muy lenta y puede ser 1 Hz, con 1 Hz podría ser, con 1 Hz o incluso menos, para poder realizar una gráfica mucho mejor. Voy a colocarla en 0.5 Hz, ¿listo? Entonces vean, 500 milihertz. Y coloquémosle un voltaje de 10, porque ahí nos dijeron 10 voltios. Configuramos acá que la señal sea una cuadrada y que sea unipolar. Es decir, que vaya de 0 a 10 voltios y no de -5 a 5. Entonces, de 0 a 10 voltios. Listo, aquí ya configuré la fuente. Vengo acá y le voy a dar y voy a asignarle los tiempos, de dónde a dónde va a graficar. Entonces, calculamos 5 tau. 5 tau es de 500 milisegundos. Coloquemos al menos el doble de este 5 tau. Entonces, si eran 500 milisegundos, pues grafiquemos a 1000 milisegundos. ¿Listo? 1000 milisegundos, que es lo mismo que un segundo. ¿Listo? Da lo mismo colocar 1000 milisegundos o un segundo. Y agregamos la traza. En este caso, nos faltaría poner el punto de prueba, que para circuitos RC calculamos el voltaje y para circuitos RL y RLC medimos la corriente. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta qué es lo que se va a medir. Para circuitos RC medimos el voltaje. Listo. Ahora entonces colocamos nuevamente, vamos hasta los 1000 milisegundos y agregamos la siguiente traza. Colocamos la traza de veo, que es el punto de veo. Listo. Le damos simular gráfica y vean, aquí nos apareció la curva que esperábamos. De acuerdo a nuestra teoría, decía que cuando ocurra 5 tau vamos a obtener casi el 100% de la señal, en donde la señal final sabemos que va hasta 10 voltios, ¿listo? El voltaje final va a ser igual al voltaje de la fuente, donde el voltaje de la fuente pues es 10 voltios.
de acuerdo al ejercicio. Entonces, según los cálculos, nos dio 500 milisegundos. Entonces, veamos si efectivamente en 500 milisegundos la señal prácticamente se ha estabilizado. Y efectivamente veamos que sí, prácticamente en 500 milisegundos la señal ya se ha estabilizado casi en su totalidad. Entonces, esto nos evidencia que nuestro ejercicio está bien. Por ejemplo, si nos hubiese dado una gráfica, digamos, como que digamos, como que todavía estuviera por aquí siguiendo, digamos, aumentando y aumentando y aumentando, entonces evidenciaría que en ese caso la señal no se estaría estabilizando en 500 milisegundos. Cambiamos, voy a cambiar el parámetro para que veamos eso que le estoy comentando. Poner en kilo ohms y veamos a ver cómo da. Vean que en este caso se ve que la señal se estabilizó aproximadamente por 200 milisegundos. En este caso, entonces, aquí podemos ver que no concordaría con el cálculo obtenido, porque se espera que aproximadamente en 500 milisegundos se estabilice la señal. ¿Listo? Esto es en un ejemplo donde yo le cambié la resistencia de 2 kilo ohms a 1 kilo ohms, solo para ver un caso, digamos, en que no nos coincidiría con estos cálculos que acabamos de hacer. ¿Listo? Es decir, un ejercicio distinto. Listo, entonces dejemos esto nuevamente como estaba. Entonces, finalmente, concordamos que aproximadamente a los 500 milisegundos la señal se estabilizó y se estabilizó con un voltaje de 10 voltios. Vean. Es decir, los cálculos que hicimos para este circuito fueron satisfactorios. ¿Listo, Cristian? ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Cristian. Bueno, creo que se le dañó el micrófono. Eh, eh, bueno, vamos a continuar con otro. Cristian, no sé, en el chat. Cristian. Cristian, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando, profe. Es que hace rato le estaba preguntando que si entendió la parte que estábamos viendo. Ah, sí, profe, es que tuve un bajonazo de energía que se me fue un momentico, Bueno, pero, pero sí, 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 lo estaba entendiendo. ¿en qué, Estaba en qué entendiendo pro- que si, digamos, ejemplo, se cambiaba el tema del tiempo, pues obviamente uno tenía que ser muy preciso cuando la gráfica llegaba arriba y en cuanto se anivelaba la gráfica. Bueno, más o menos. Lo que hice fue cambiar la resistencia y ese cambio de la resistencia me generaba una gráfica diferente. ¿Listo? Esté pendiente, por favor, para cuando lo llame. Listo, profe. ¿Listo, Cristian? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice calcular el tiempo y la corriente de estabilización del siguiente circuito. En este caso nos están proponiendo un circuito RL, es decir, un circuito compuesto por una resistencia y por un inductor, ambos componentes conectados en serie. Recordemos que el circuito RL nosotros, digamos nosotros, obtuvimos la expresión de corriente hace más o menos 15 días. Entonces nosotros colocamos una prueba de corriente para poder analizar el comportamiento de un circuito RL, a diferencia del circuito RC, en donde nosotros coloquemos un punto de prueba de voltaje. ¿Listo? Porque la expresión que obtuvimos, la expresión que surgió de la solución de la ecuación diferencial fue un voltaje. ¿Listo? Entonces, por ello, hacemos uno o lo otro. Sin embargo, no es que no se pueda
medir el voltaje o la corriente, de que se puede, solo que lo convencional es que para el circuito RC calculemos el voltaje y para el circuito RL calculemos la corriente. Ya sabemos por qué. Los capacitores almacenan energía en voltaje y los inductores almacenan energía en forma de corriente. ¿Listo? Entonces, hay que hacer lo mismo que el ejercicio anterior, solo que en este caso nos piden es la corriente de estabilización. Entonces, el tiempo de estabilización, pues se calcula con la constante de tiempo. La constante de tiempo es igual a L sobre R. ¿Listo? Donde L es la inductancia y Profe, R, yo tengo una la... pregunta. Señor. Un capacitor, sí, cerámico se comporta igual que un dioeléctrico, creo que es. Bueno, no se comportan de la misma manera, ¿listo? Los capacitores cerámicos se utilizan generalmente para frecuencia, ¿listo? Mientras que el otro capacitor, es decir, el capacitor electrolítico, se utiliza para Eso. DC. eh, Entonces, usted no puede conectar un capacitor electrolítico con la polaridad inversa porque se explota, ¿listo? De hecho, si hacemos la práctica la siguiente semana, voy a hacer que explote en un capacitor, ¿listo? Si usted lo conecta al yo revés, ya tonteé uno. bueno, eso ocurre. Si usted Yo ya- coloca un capacitor cerámico, no va a pasar eso, porque el capacitor cerámico Eso no posee polaridad. ¿Listo? se recalienta y ¡puf! Sí. Y el Entonces, capacitor cerámico no se va a explotar porque él no posee polaridad. Entonces usted lo puede conectar de cualquier manera y él pues va a cumplir con su función. Los capacitores cerámicos se utilizan comúnmente para frecuencias y los capacitores electrolíticos se utilizan para DC. ¿Listo? Bueno, ok, entonces profe. la constante de tiempo va a ser igual a L sobre R. En este circuito, L es igual a 100 milihenrios, mientras que la resistencia es igual a 20 ohmios. Entonces, tau va a ser igual a 100 milihenrios sobre 20 ohmios, da 5 milisegundos. Recordemos, el tiempo de estabilización lo consideramos después de 5 tau. Entonces, multiplicamos 5 veces estos 5 milisegundos. 5 por 5 a 25. 25 milisegundos. Entonces, la idea es que la gráfica al menos la, la hagamos al doble de, de este tiempo. ¿Listo? Como mínimo. Por otro lado, la corriente de estabilización se calcula con la siguiente fórmula, es decir, la corriente en un tiempo infinito es igual a B sobre R. Estas ecuaciones, tanto esta de la corriente como la del voltaje, las obtuvimos hace 2 semanas atrás. ¿Listo? Aquí simplemente estamos utilizando la teoría que ya habíamos analizado con anterioridad. Entonces, el voltaje para este caso es igual, bueno, aquí me faltó establecer, entonces, venga de una vez, eh, coloquemos ello. Aquí el voltaje es de 5 voltios. Entonces, venga de mi momento, de una vez modifico este Word para poderles, cuando les suba el documento, el PDF, pues ustedes se guíen correctamente, porque aquí faltaría ese pequeño dato, ¿listo? El dato del voltaje. Entonces, coloquemos aquí el tiempo de estabilización del siguiente circuito para en igual a 5 voltios. ¿Listo? Es decir, este es el voltaje de entrada de nuestra señal. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, tenemos que la corriente es igual, digamos, la corriente en estado estable va a ser igual al voltaje de la fuente sobre sobre la resistencia. En este caso, la resistencia es de 20 ohmios y el voltaje es de 5. Entonces, 5 sobre 20, al colocar esto en la calculadora, nos da 0.25 amperios o que es lo mismo que decir 250 miliamperios. Es decir, corre la coma 3 veces. Una, dos y agrega un cero para poder correr la tercera coma.
¿Listo? Listo, entonces procedemos a simular este circuito y corroborar que lo que acabamos de obtener sea acertado. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí abajito. Entonces agregamos el inductor, busquemos un inductor. Entonces, escribamos toda la palabra para que salgan. No colocar, no utilizar este inductor, sino este que aparece acá sin la bolita. ¿Listo? Este que aparece acá. Colocamos la resistencia, que aquí ya las tengo, la resistencia, y por último colocamos el dichoso generador. Y teniendo en cuenta la misma situación de hace un rato, que esa señal de entrada debe tener una frecuencia muy baja para que el inductor el inductor sea capaz de llenarse. Listo. Podríamos colocar una frecuencia más alta, pero en este caso, pues no sabemos, bueno, sí sabemos, podríamos hacer el cálculo de la señal para saber, digamos, tener una aproximación de la carga y descarga del circuito. Para evitar esos cálculos, pues por eso les digo que mejor utilicen una frecuencia muy baja y no tengan que estar haciendo cálculos de más para obtener dicho dato. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tengo mi circuito y vamos a proceder a colocar los valores que nos dieron el ejercicio. 20 ohmios y 100 milihenrios. Entonces colocamos aquí los 20 ohmios y aquí colocamos los 100 milihenrios. Colocamos ahora la corriente, el punto de corriente. No se les olvide que el punto de corriente tiene que colocarse en serie, tal como lo hacemos en la práctica. ¿Listo? Tiene que abrirse el circuito, se conecta un punto acá y el otro punto acá. Si no, les va a generar error. El voltaje sí se coloca en paralelo, ¿listo? Hacemos la conexión y después se coloca la punta. Para la corriente no se puede hacer hecho, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces ya aquí tendríamos nuestro circuito implementado. Procedemos a colocar la gráfica, vamos al modo de gráficas, colocamos nuevamente una gráfica análoga y listo. Y misma situación que en el caso anterior. Entonces venimos acá y colocamos los tiempos. De acuerdo a nuestros cálculos, el 5 octavos es igual a 500 milisegundos. Bueno, perdón. 5 octavos es igual a 25 milisegundos para este caso. Entonces, al menos debemos colocar el doble de ese tiempo acá en la simulación. Entonces, el doble de 25 milisegundos será 50 milisegundos. ¿Se puede colocar más? Sí, 100, 200 milisegundos. Siempre y cuando veamos la señal bien identificada, se puede colocar cualquier valor mayor a este. ¿Listo? Por lo menos debemos colocar el doble que obtenemos con 5 octavos. Entonces vamos de 0 a 50 milisegundos. Luego le damos agregar traza y agregamos el punto de corriente. Finalmente le damos simular gráfica y vean, aquí obtuvimos la respuesta. Por lo que se observa, 50 milisegundos no fue suficiente. Bueno, esto es debido a que no hemos configurado adecuadamente nuestro generador y es por lo que les comentaba. La frecuencia es lo suficientemente rápida en este caso para hacer que el circuito no logre estabilizarse completamente. Podemos llevar esta gráfica, digamos, a un límite mayor para observar lo que les estoy diciendo. Vean que el circuito en ningún momento alcanza a estabilizarse. Eso es porque por la frecuencia de esta señal a pesar de que es lenta, 10 Hz es lento, es lo suficiente para hacer que el sistema no alcance a estabilizarse en ese tiempo. Entonces, coloquémosla en 500 milisegundos para ver que efectivamente la señal ahora sí se nos va a estabilizar. Entonces, por un lado, bueno, nos faltaba por otro lado colocar señal cuadrada y colocar la opción unipolar. ¿Listo? Nos faltaba eso. La señal de entrada es de 5 voltios, también nos faltaba acomodar hecho. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos simular y debemos obtener la gráfica que esperamos. Habíamos dicho que
la íbamos a graficar hasta 50. ¿Listo? Acá está la gráfica. Podemos maximizarla y observar lo que nos arroja la teoría. Nos decía que 5 era de 25 milisegundos. Venimos a 25 milisegundos y se podría, digamos, desde la gráfica podríamos ver que aproximadamente en este punto la señal prácticamente ya se ha estabilizado. ¿Listo? No va a llegar al 100%, obvio, porque sabemos que teóricamente es el 99.3% de la señal final. Si ustedes sacan el 99.3% de la señal final, que es 250, vean, 250, o en la simulación también lo pueden ver, lo multiplican por 250, esto dio entre 100. Entonces obtenemos, nuevamente, vean, 0. No, es 99.3%, eso es 5 octavos. Lo dimos entre 100 porque la idea es sacar pues el porcentaje. Entonces 0.993, ahora sí, por el valor final que es 250. Entonces aproximadamente va a haber un valor de 248 para ese punto. Venimos a la simulación y aproximadamente hay 248 en ese punto. En este caso nos dio 247, muy aproximado a lo que obtuvimos en la teoría. ¿Listo? Entonces, podríamos decir que el ejercicio nos dio correctamente. Y por otro lado, vemos que la corriente en estado estable es de 250 miliamperios, que fue lo que obtuvimos acá en los cálculos, 250 miliamperios. Entonces podemos evidenciar que el ejercicio nos dio correctamente. Voy a colocar un caso distinto. Si yo modifico esta resistencia, pongámosla en 10 ohmios, seguramente vamos a obtener un tiempo de estabilización diferente. Vean que el tiempo de estabilización ya no se podría considerar en 25 milisegundos, sino aproximadamente por acá. ¿Listo? Aproximadamente por cerca a los 47 milisegundos, cerca a los 50 milisegundos. Tendríamos que graficar la Profe, una señal pregunta. en un mayor Entonces, tiempo. entre más Señor. pequeña una pregunta, o sea, entre más pequeña la resistencia, ¿se prolonga más la gráfica para estabilizarse? Sí, sí, en este caso podemos ver, vean, voy a colocar ahora 5 segundos. Vean que en este caso, vea, se demoró aún más. Para poder ver bien la gráfica, pues tendríamos que graficar en un tiempo mayor. Pongámosle 200 milisegundos. Entonces, simulamos y vemos que más o menos se está estabilizando en 100 milisegundos. Subámoslo a 10. En 10 vamos a ver que la respuesta va a ser más rápido. Vea, se estabilizó aproximadamente en 50 milisegundos. Y si lo dejábamos en 20, que era el ejercicio inicial, según se estabiliza aproximadamente en 25 milisegundos. ¿Listo? Entonces, es correcto lo que usted dice. A medida que aumentamos la resistencia, el tiempo de estabilización se reduce. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, aquí ya hicimos un ejercicio con un circuito RC y con un circuito RL. Yo les voy a colocar ejercicios muy similares a estos. Entonces, para que por favor se siente, analice bien, no se confundan con las unidades, porque yo a veces veo que se confunden con las unidades. Recuerden que micro es 10 a la menos 6, nano es 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12, kilo ohms es 10 a la 3, etcétera. ¿Listo? Bueno, hagamos otro ejercicio. En este caso nos dicen calcular la frecuencia de resonancia y obtener la respuesta transitoria del circuito, del siguiente circuito. ¿Listo? Entonces, en este caso nos están dando un circuito RLC, es decir, un circuito compuesto por un inductor, un capacitor y una resistencia. Si recordamos las fórmulas obtenidas anteriormente, la semana pasada, nosotros la solución que obteníamos a la ecuación diferencial eran términos de corriente. Entonces colocamos aquí un punto de corriente para poder graficar la señal de salida. Entonces nos piden, vea, la frecuencia de resonancia y la respuesta transitoria. Nosotros sabemos que la frecuencia de resonancia es el punto de frecuencia
que permite obtener la mayor transferencia de potencia, es decir, digamos el voltaje de salida se va a obtener máximo cuando esta señal de entrada utilice la frecuencia de resonancia, ¿listo? Entonces, vamos a saber cuál es la resonancia de este circuito. Entonces, esa frecuencia de resonancia está definida como 1 sobre 2pi por la raíz de LC, en donde L, en este caso, son 10 milihenrios, entonces colocamos 10 por 10 a la menos 3, y el capacitor es de 50 nanofaradios, es decir, 50 por 10 a la menos 9. Al realizar esta operación en la calculadora, me da un valor de 7.11 kilohertz, ¿listo? Entonces, a esta frecuencia, el circuito va a obtener su mejor comportamiento. Nosotros podemos obtener también un tiempo, el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Entonces usted coloca 1 sobre F y esto da 7, en este caso daría 1 dividido entre 7.11 kilohertz da 140 microsegundos. Este tiempo nos sirve para poder establecer los límites de la gráfica en el tiempo. Así como nosotros en los anteriores casos lo hacíamos con 5 veces tau, entonces teníamos 5 tau y graficábamos al menos hasta el doble de 5 veces tau, en este caso hasta 50 milisegundos, y en este caso al menos hasta 5 veces, el doble de 5 tau sería 1000 milisegundos, ¿listo? En este caso nosotros con este periodo podemos tener una idea de los límites de tiempo para esa señal. ¿Listo? Entonces, obviamente en este caso, pues no vamos a colocar el doble, sino mucho más, porque este es el punto de resonancia. En este caso, son estos picos de acá. Entonces, tenemos que pues colocar un valor mucho mayor a él. Pero entonces al menos sabemos cuál es el tiempo, digamos, cuál es el tiempo mínimo que deberíamos colocar. Entonces colocamos, en este caso podríamos colocar 10 veces 140 o 5 veces 140 microsegundos, no sé, digamos un valor así estimado, ¿listo? Entonces vamos a proceder a realizar la gráfica de la frecuencia, ¿listo? Entonces, primero hagamos la gráfica de la frecuencia de este circuito. Entonces, venimos nuevamente acá y coloquemos el circuito RLC. Listo, entonces aquí está el capacitor, la resistencia y el inductor. De acuerdo a nuestro gráfico son 10 milihenrios, entonces 10 milihenrios acá. El capacitor, si no estoy mal, son 50 nanofaradios, sí, 50 nanofaradios. Y la resistencia es igual a 50 ohmios. Colocamos los 50 ohmios. Listo. Y por último, conectamos. Entonces, conectamos el inductor en serie con el capacitor en serie con la resistencia y colocamos el generador de señales. ¿Listo? Entonces colocamos nuestro dichoso generador de señales y por último nos faltaría la tierra. Entonces buscamos la tierra que está por acá y la conectamos aquí abajo. ¿Listo? No olvidarse de la tierra porque si no está la tierra, la mayoría de gráficas no van a arrojar nada a la salida. Listo. Entonces colocamos el punto de prueba, tiene que ser una corriente. Este circuito, cuando lo analizamos fue la corriente. Recordemos que la corriente tenemos que abrir el circuito. ¿Listo? Si no, va a arrojar error la simulación. Abrimos el circuito y vamos a ese punto y a ese punto. Colocamos la corriente. Coloquemos en este caso I2 para que no se vaya a confundir con esta I que colocamos acá. Listo. Bueno, entonces agregamos una gráfica de frecuencia, que es lo que hemos obtenido hasta el momento. Entonces le damos aquí frecuencia y aquí está la gráfica. Sin embargo, me faltó algo. Cuando vamos
a obtener la gráfica de frecuencia tenemos que utilizar una fuente seno de estas. ¿Listo? Porque necesitamos un punto de referencia. El generador de señales no nos sirve como punto de referencia. Recordemos que aquí lo que vamos a hacer es obtener la ganancia. Esa ganancia está definida como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces a este le voy a llamar Bain y voy a colocar una amplitud. Podemos colocar cualquier valor, pongamos 2 voltios. ¿Listo? Dejamos así como está, 1 Hz, así estaría bien. Y listo. Bueno, y qué pena, aquí no colocamos la corriente es para el siguiente ejercicio, que es obtener digamos, obtener la corriente. En este caso, simplemente vamos a graficar el comportamiento en frecuencia, que es el cálculo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, vuelvo y coloco, corrijo el circuito, coloco BSUO2 y coloco BSUO. BSUO2 porque arriba tengo un BSUO y se me confunde si lo dejo como BSUO. Entonces, para obtener la gráfica en frecuencia tenemos que colocar un punto de referencia con una fuente de este tipo. Un generador de señales no nos sirve para este caso. ¿Listo? Entonces, bien, ahora sí. Entonces, agregamos las frecuencias que vamos a medir, que en este caso nos dio de 7.11 kilohertz. Entonces, la idea pues es graficar un valor mayor. Podemos colocar, en este caso, desde 1 kilohertz, nunca colocar 0 acá porque les va a generar un error. Entonces, desde 1 kilohertz hasta el doble, por lo menos el doble de este valor. 7.11, coloquémosla entonces, 7.11 por 2 nos daría 14. 14.2, podemos colocarlo a 15, hasta 15 kilohertz. Colocamos aquí lineal y aquí colocamos el punto de referencia. Vean que tenemos que colocar una fuente de entrada. Fíjense que los generadores no aparecen acá, es decir, esos generadores no nos sirven. Hay que colocar una fuente de este tipo para poder realizar una gráfica del comportamiento en frecuencia. Listo, damos OK y aquí le vamos a agregar traza y ahora sí elegimos el punto de prueba, que sería en este caso BSUO2. Listo, y le damos simular gráfica. Vean que tal como esperábamos en la simulación, el mejor comportamiento se obtuvo aproximadamente en 7 kilohertz. Entonces vamos a aumentar, bueno, dejémoslo así, está bien. Vamos a aumentar digamos, el tamaño de la imagen y veamos que aproximadamente en 7 kilohertz la señal obtuvo su resonancia. ¿Listo? Esta señal así se ve un poco, digamos, no se ve muy lineal, es por la cantidad de datos que se está tomando. Si queremos ver una gráfica mucho más bonita, colocamos aquí, aumentamos el valor de intervalos. Entonces, colocamos 100 y vean que el sistema en este caso va a obtener ¿sí ven? El pico se hizo más lineal, no tuvo ese cambio brusco que vemos ahorita. Vean que así podemos ver que ahora sí nos da exactamente los 7.11 kilohertz que nos decía la teoría. ¿Listo? Entonces ahí pudimos obtener la frecuencia de resonancia a través de la simulación. Ahora vamos a proceder a obtener el comportamiento en tiempo. Cristian, ¿claro esta parte? Esta parte de la obtención de la frecuencia. Sí. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a obtener alfa y la frecuencia angular para poder saber qué tipo de respuesta transitoria arroja este sistema. Recordemos que tenemos casos subamortiguados, casos sobreamortiguados y casos críticamente amortiguados, que eso está en la guía 11 que yo les envié. Entonces, para un caso sobreamortiguado, W sub 0 es menor a alfa. Para un caso subamortiguado, W sub 0 es mayor a alfa. Y para el caso de un críticamente amortiguado, W sub 0 es igual a alfa. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar los cálculos
en este caso vamos a realizar los cálculos de alfa y omega para saber qué tipo de respuesta es. Entonces, alfa está definido como R sobre 2L, en donde R es la resistencia y L es el inductor, que es de 10 milihenrios. Entonces sería 50 ohmios dividido entre 2 por 10 milihenrios. Entonces 10 milihenrios, pues 10 por 10 a la menos 3. Al colocar esto en la calculadora nos da un valor de 2500. Ahora calculamos la frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces, reemplazamos L 10 milihenrios y C 50 nanofaradios, que está acá, vea, 50 nanofaradios. Entonces reemplazamos acá y pues colocamos en sus unidades correspondientes 10 por 10 a la menos 3 debido a milihenrios y 50 por 10 a la menos 9 debido a que son nanofaradios. Al hacer este cómputo en la calculadora nos da un valor de 44.721. Podemos observar que W sub 0 es mayor a alfa. ¿Listo? W sub 0 es mayor a alfa. Entonces venimos a nuestra guía y observamos cuando W sub 0 es mayor a alfa. Este caso. Entonces dice que el sistema que vamos a obtener es un sistema subamortiguado. Recuerden que el sistema subamortiguado es el que empieza a oscilar. ¿Listo? Es el que empieza a oscilar. El sobreamortiguado es el sistema que claramente no hay ningún tipo de oscilación, sino que la señal sube hasta que llega a su valor estable. Y el críticamente amortiguado, pues es el que está en la mitad de los dos, que si corremos un poco más hacia la izquierda nos convertimos en un sistema subamortiguado, o si nos corremos un poco hacia la derecha nos convertiremos en un sistema sobreamortiguado. ¿Listo? Entonces vamos a graficar la respuesta en tiempo de este sistema. Entonces venimos acá para hacer la respuesta en el tiempo, pues tenemos que utilizar es un generador de señales. Entonces voy a copiar esto, voy a darle copiar para no tener que volver a hacer todo desde cero, todo este pedazo. Y venga, bajamos un poco. Listo, nuevamente. Voy a copiar este mismo circuito y lo coloco por acá. Lo único que voy a reemplazar es, por un lado, voy a reemplazar el voltaje de la señal de entrada. Voy a colocar un generador de señales para enviar una señal cuadrada. También se puede hacer con señales sinusoidales, pero es un poco más fácil con señales cuadradas. Y aquí colocamos la señal de corriente. ¿Listo? Tenemos que colocar la señal de corriente. Entonces colocamos el punto de prueba de corriente. En este caso vamos a realizar el análisis en el tiempo. El análisis en frecuencia ya lo hicimos, que fue este de acá arriba. Análisis en el tiempo, entonces colocamos en este caso I sub 2. Voy a llamarlo como I sub 2. Y agrego la gráfica en tiempo, que recordemos que es la que dice análogo. Entonces la coloco acá. Tenemos que configurar el generador de señales. Creo que hemos dicho que 2 voltios, si no estoy mal. O sea, bueno, hemos dicho 5 voltios. Y recordemos, colocamos una frecuencia muy baja con 500 milihertz o 0.5 hertz, lo mismo. Es lo suficiente baja para poder hacer que la señal se alcance a estabilizar. ¿Listo? Configuramos en señal cuadrada y colocamos en polaridad unipolar, es decir, va de 0 a 5 voltios para este caso. Listo, podemos darle simular. Bueno, primero hay que agregarle los tiempos. Entonces, ese tiempo, recordemos que quien nos ayudaba era la frecuencia. Obteníamos el periodo con el inverso de la frecuencia. Nos había arrojado un valor de 140 microsegundos. Entonces, podemos graficar 10 veces este valor.
10 por 140 microsegundos. Eso da 1400 microsegundos. O que también sería igual a 1.4 milisegundos. Ambos es lo mismo. 1400 microsegundos es igual a 1.4 milisegundos. ¿Listo? Entonces, ese es el límite para poder graficar la salida en tiempo. Agregamos la traza, en este caso pues colocamos el punto de prueba, será la corriente I sub 2. ¿Listo? La que tengo acá. Listo, le doy simular y vean que aquí tengo la gráfica en el tiempo. Vean que establecimos unos límites bastante acertados y esto nos lo permitió pues saber el periodo. Con el periodo nos había dado 140 microsegundos, es decir, por acá. Es decir, nos da el punto de resonancia de esta señal. Listo, entonces vean, efectivamente fue acertado nuestra teoría. Habíamos dicho que este era un sistema subamortiguado y definitivamente la señal nos dio subamortiguada. Hay que tener en cuenta los límites que se colocan porque, por ejemplo, si yo coloco un valor de 500 milisegundos, seguramente no voy a ver nada. O sea, vean lo que vemos aquí. No vemos prácticamente nada. Incluso podemos colocar medias hasta mayores y cada vez vamos a ver menos. Entonces, por ello debemos revisar muy bien qué límites vamos a colocarle a la gráfica para poder observar un adecuado comportamiento. ¿Listo? Entonces, en este caso ya obtuvimos el análisis para este circuito. ¿Quedó claro esta parte, Cristian? ¿Este ejercicio? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer un último y damos por terminada la clase. ¿Listo? Entonces dice, calcular la frecuencia de resonancia y obtener la respuesta transitoria del circuito. Un ejercicio muy similar, solo que nos cambiaron en este caso el inductor, el capacitor y la resistencia. Para no estar graficando, para no estar haciendo más gráficos, entonces pues reemplacemos los valores aquí directamente. Entonces, por un lado nos dice 30 milihenrios. Entonces, 30, colocamos acá, 30 milihenrios. El capacitor es de 10 microfaradios. Entonces, colocamos aquí 10 microfaradios. Y la resistencia tendría un valor de 200 ohmios. Entonces, colocamos aquí 200 ohmios. Le damos simular y aquí, bueno, pues tenemos que revisar efectivamente cuáles son los valores que vamos a medir. Entonces, lo primero que hacemos es obtener la frecuencia de resonancia para poder establecer los límites. Entonces, vean, la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por raíz de LC. Esa es la ecuación. Reemplazamos L y C. L en este caso es 30 por 10 a la menos 3, 30 milihenrios, y C es 10 microfaradios, es decir, 10 por 10 a la menos 6. Este cálculo nos da finalmente en la calculadora 290 Hz, es decir, esta frecuencia es mucho más baja que la anterior. Vea que está a 7.11 kHz, es decir, 7110 Hz. Y esta nos da simplemente 290 Hz. Entonces, claro, cuando yo grafico utilizando estos mismos límites, pues no voy a ver prácticamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recordemos, como mínimo debemos graficar el doble de esta frecuencia. Entonces, llevémosla 290 por 2, llevémosla hasta al menos 600. Entonces, no puede ser en kilohertz, ojo, son 290 hertz, no kilos. Entonces, vamos, por ejemplo, de 1 hertz hasta 600 hertz. Entonces, no le colocamos el kilo. Le decimos que es lineal, nuevamente el voltaje de referencia es B sub in, ahí está ya todo cuadrado, y agregamos la traza. Bueno, la traza ya está agregada. Simplemente cambiamos los límites, ya podemos darle simular. Entonces, vean, efectivamente, dicen nuestros cálculos que su punto máximo ocurre en 290 Hz, es decir, por acá. Y efectivamente se puede evidenciar que en este punto es donde el sistema se hace máximo. Entonces, si nosotros seguimos graficando, la señal debe ir cayendo. Entonces, podemos graficar en un límite mayor. ¿Listo? Los cálculos que yo les digo que graficar al doble de la frecuencia o al doble de 5 octavos no es un criterio
único. Ustedes podrían colocar un tiempo o una frecuencia mayor de ese punto. ¿Listo? Simplemente lo podemos tomar como un punto de referencia. Aquí hagámoslo, en vez de 600, coloquémosle 1000. Simulamos y vea que la respuesta sigue y sigue cayendo. Y si seguimos graficando a una frecuencia mayor, ella va a seguir cayendo y cayendo. ¿Listo? Listo, entonces ahí obtuvimos la respuesta en frecuencia del sistema. Vamos ahora a obtener la respuesta en tiempo. Entonces, el tiempo pues lo calculamos con el periodo, 1 sobre la frecuencia, el inverso de la frecuencia. Entonces, 1 sobre 290 Hz, esto me da 3.4 milisegundos. ¿Listo? Entonces ya sabemos aproximadamente hasta qué valor deberíamos graficar el comportamiento en tiempo. Entonces, primero calculamos alfa y la frecuencia angular para saber qué tipo de respuesta transitoria es. Si es un sobreamortiguado, un subamortiguado o un críticamente amortiguado. Entonces, alfa es igual a R sobre 2L. R en este caso son 200 ohmios, L en este caso son 30 milihenrios, colocamos los 30 milihenrios, y al hacer este cómputo en la calculadora de 200 dividido entre 2 por 30 por 10 a la menos 3, me da un cálculo aproximadamente de 3333. Por otra parte, la frecuencia angular es igual a 1 sobre raíz de LC. Entonces, la raíz de, bueno, reemplazamos. L ya sabemos que son 30 milihenrios y C son 10 microfaradios, es decir, 10 por 10 a la menos 6. Entonces, 1 sobre la raíz de 30 por 10 a la menos 3 por 10 por 10 a la menos 6, esto me da un cómputo de 1825. Observamos cuál es mayor a cuál. Si vemos acá, alfa es mayor a W. Entonces vamos a la teoría y buscamos alfa mayor a W. Sería este caso, vean. Alfa es mayor a W. Alfa es mayor a W. Es decir, nos va a arrojar un caso sobreamortiguado, es decir, no nos va a aparecer oscilaciones del sistema. Simplemente la señal va aumentando a medida que el tiempo transcurre hasta llegar a un tiempo en que se estabiliza. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué respuesta vamos a obtener. Vamos ahora a graficarlo. Entonces, recordemos, el periodo nos dio 3.4 milisegundos. Grafiquémoslo 10 veces ese valor. Entonces, grafiquémoslo hasta 34 milisegundos, por ejemplo. A ver qué respuesta obtenemos. ¿Listo? Que es esta que está acá. ¿Listo? Ah, bueno, modifiquémosle los valores porque recordemos que hacemos dos circuitos para hacer cada gráfica. Entonces esta era 30 milihenrios, el capacitor son 10 microfaradios y la resistencia son 200 ohmios. ¿Listo? Entonces aquí cambiamos el tiempo, básicamente el tiempo. Vamos a graficar hasta 34 milisegundos. Vamos a ver si la señal la podemos observar adecuadamente hasta ese tiempo. Entonces le damos simular gráfica y vean, ¿listo? Vean que la señal llegó a ese punto y luego, luego empezó a bajar. Entonces hay que configurar, fíjense que no, digamos, veamos la gráfica que obtuvimos acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver en el siguiente circuito? Fijémonos que la señal llega a un punto y luego se estabiliza. ¿Listo? Claro, podríamos graficar con una señal seno también y podríamos obtener este tipo de respuesta. ¿Listo? Sin embargo, con la señal cuadrada siempre vamos a obtener respuestas de este tipo. Llegamos a un punto y luego se reduce. ¿Listo? Estamos a ver, ¿en cuál ejercicio? Esta es la... Ah, bueno, aquí coloqué al revés estas gráficas. Primero aquí coloqué la frecuencia, aquí coloqué primero el tiempo y luego la frecuencia. Entonces, de una vez modifiquemos ello para que no entren, de pronto no los confunda. Esta era la gráfica de tiempo, ¿sí? Y esta era la gráfica, ah, bueno, ahí está bien. Esta es la gráfica de frecuencia
y esta es la gráfica de frecuencia, que eran 290 Hz, que están acá, y esta era la gráfica de tiempo. Entonces, vean, el sistema sube y luego se estabiliza, ¿listo? Si lo graficásemos con una señal sinusoidal, también podríamos llegar a obtener una señal, digamos, del tipo en que empieza a modificarse de esta manera. Listo, vean. Aquí obtuvimos una señal en tiempo como la que nos dice la teoría. ¿Listo? Si colocamos, nuevamente, si colocamos una señal cuadrada a la entrada, pues sube a un pico y luego baja y se estabiliza. Pero no es que oscile, porque cuando oscila empieza a subir y bajar el sobrepico. ¿Listo? Tal como... ya no la tengo acá. Bueno, aquí en el PDF sí la tengo. Eran como estas del inicio, que el sistema empezaba a oscilar. Era esta de acá. Empieza el sistema a oscilar. No oscila en este caso, va a un punto máximo y se estabiliza. ¿Listo? La señal se estabiliza. Con la onda seno, seguramente podemos ver el análisis mucho más, digamos, como mucho más comprensible, de acuerdo a la teoría que ya habíamos establecido antes. ¿Listo? Entonces, esta es la señal en tiempo. Llega al sistema y se estabiliza y ya no oscila. Entonces, por ello se dice que es sobreamortiguado. No hay puntos en donde empieza la señal a subir y bajar, sino que llega a un punto y se estabiliza. ¿Listo? Entonces, en estos términos habríamos dado solución a este último ejercicio. Entonces, la clase de hoy alcanzamos a hacer 4 ejercicios. Un ejercicio de un circuito RC, un ejercicio de un circuito RL y 2 ejercicios de circuitos RL.